Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta serie de webinars que tiene la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en conjunto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, denominado Salud Pública y COVID-19, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El día de hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por un experto en el tema que vamos a tratar, denominado Salud Pública y COVID-19, el manejo de la información para las decisiones en salud. Nos va a acompañar el doctor Rafael Lozano Asensio, a quien presentaré en unos minutos adecuadamente con su reseña curricular. Estamos muy contentos después de un descanso de 2 semanas y de haber concluido exitosamente el programa de verano de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la educación médica en un mundo en crisis, de tener esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes para hablar sobre aspectos de salud pública y COVID. Y más aún con esta suma que hace la Sociedad Mexicana de Salud Pública a nuestra asociación, haciendo una sinergia muy importante en la transmisión de los mensajes sobre esta importante enfermedad que ha quejado a nuestro planeta en los últimos meses. Para ello, daré la palabra al doctor Miguel Betancourt Cravioto, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Esperón. Buenos días a todos. Buenos días a los miembros de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, a nuestro invitado de honor, al doctor Rafael Lozano, bienvenido. Bueno, pues agradecer a la ANFEM la invitación que nos hizo a la Sociedad Mexicana de Salud Pública para sumarnos a este nuevo ciclo de webinars, de 4 webinars que tendrán lugar en las próximas, en esta y la semana próxima, en donde se estarán abordando temas relevantes sobre la pandemia de COVID-19. Esta actividad, esta sinergia, como comentaba el doctor Esperón, nos da mucho gusto porque nos ayuda a cumplir con la misión dual que tiene la Sociedad Mexicana de Salud Pública, por una parte, de apoyar constantemente el desarrollo de los salubristas y del equipo de salud en general del país, y por otra parte, la función esencial de difundir información correcta, adecuada, basada en evidencia científica, que no solo se dirija a tomadores de decisiones o a profesionales de la salud, sino también a la población en general. Hoy la ventaja de las redes sociales nos permite tener un gran alcance y en este caso pues es un alcance doble al público que tiene tradicionalmente la ANFEM y por supuesto también al público que nos acompaña por parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El día de hoy, como adelantaba el doctor Esperón, el doctor Lozano nos estará hablando del manejo de información en decisiones en salud. Después tendremos el 25 de septiembre a nuestro vicepresidente, al doctor Jesús Felipe González Roldán, hablando de la evidencia sobre las medidas de control, distancia, cubrebocas, pruebas, etcétera. Después, el 30 de septiembre, tendré yo el gusto y la oportunidad de charlar con ustedes sobre las vacunas para COVID-19, cómo vamos avanzando en ello. Y cerraremos con la licenciada Tricia Herrera, la directora de la sección de políticas en salud de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que hablará el 2 de octubre sobre COVID-19 y su impacto social el próximo año. Entonces creo que es un excelente programa que nos da una amplia visión de la situación actual y pues nos da mucho gusto y esperemos que todos ustedes nos estén acompañando. Muchas gracias nuevamente a la ANFEM y encantados de participar en este evento conjunto. Muchas gracias, doctor Betancourt. Y a continuación, el doctor Jorge Eugenio Valdés García, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, también nos dará un breve mensaje. Adelante, Jorge. Buenos días a todos. Un placer el poder estar aquí, dirigir brevemente un mensaje, sobre todo por la relevancia que nos significa a nosotros como ANFEM
este evento o estos eventos, esta serie de eventos que vamos a estar teniendo. De entrada, nuestro agradecimiento, doctor Miguel Betancur, a usted y a todo el grupo de expertos en salud pública. Creo que es, no es necesario decir la relevancia del tema en general y en particular por las circunstancias que estamos viviendo. A nosotros como educadores, como Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, nos es, ¿cómo decirlo?, prioritario el acercar estos temas con mucho más profundidad hasta lo que hemos hecho hasta este momento. De ahí de nuestro agradecimiento. Y luego, saber que contamos con expertos nacionales, eso también nos llena de satisfacción. Sirva esto para la bienvenida al doctor Lozano, que por ahí me lo he estado topando en algunas reuniones. Doctor, siempre un placer tenerlo y siempre estoy seguro, como todas las intervenciones con ustedes, será sumamente enriquecedora para todos nosotros. Y también quisiera agradecer al cuerpo académico que en estas épocas de pandemia de la ANFEM se ha puesto a buscar estos temas y buscar atraer los expertos y seguir contribuyendo con propuestas de valor a nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy seguro que esto enriquecerá y esperemos que no sea la última vez, sino solo una de las tantas veces que podamos interactuar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Valdés, por su mensaje. Y a continuación, y sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Yo, como les comentaba el día de ayer a las directoras y directores de las escuelas y facultades de Medicina de México, un invitado de lujo, y vale nada más la pena escuchar una breve parte de su currículum para saber la calidad del ponente que hoy nos acompaña, el doctor Rafael Lozano. Actualmente es profesor en Ciencias para la Métrica de la Salud en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y director del Sistemas de Salud en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud. Previo a este cargo fue director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México de 2013 a 2017. También ha sido director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud en México de 2001 a 2007 y laboró en la Organización Mundial de la Salud de 1998 a 2001 en el Grupo de Información en Salud para la Evidencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3, también de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Él pertenece desde el 2010 al Consejo Científico que coordina el estudio sobre la carga mundial de la enfermedad desde el 2010. En 2015 recibió la Medalla al Mérito Sanitario de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. En 2016, el Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación por parte de la Fundación Carlos Slim. Y en 2017, el reconocimiento de investigador de excelencia en ciencias médicas y de la salud por la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud de México. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y cuenta con más de 300 publicaciones, 190 de ellas en revistas académicas y más de 110,000 referencias a sus publicaciones. Bueno, la verdad es que es un privilegio poder tener hoy en este webinar al doctor Rafael Lozano. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, doctor Esperón. Para mí es verdaderamente un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Quiero agradecer sinceramente la invitación de la ANFEM, su presidente, el doctor Roberto Solís, a quien se está convirtiendo en muy buen amigo, Jorge Valdés, con quien vengo trabajando en otras actividades, y por supuesto al doctor Esperón, quien está fungiendo como maestro de ceremonias con un importante cargo en la asociación. Y por otro lado, bueno, pues a mis colegas, al doctor Betancur, Miguel Betancur, que me abre la oportunidad de compartir
con ustedes por parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública esta presentación. Si me permiten, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Ahora en este mundo de las presentaciones virtuales, pues lo más fácil es desde casa compartir la pantalla. Espero que la estén viendo. ¿Me pueden decir si la están viendo? Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues como decía el doctor Esperón, mi nombre es Rafael Lozano. Yo trabajo en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington, que está ubicada en Seattle. No está donde está la Casa Blanca, está afortunadamente a 3,000 millas de distancia o quién sabe cuántos kilómetros. Yo estudié medicina y por eso me siento muy orgulloso de poder hablar con la ANFEM, sobre todo por la presencia de los estudiantes de medicina. A estas alturas, yo soy de la generación 73-78, andamos cerca del tostón de que empezamos a estudiar medicina, y lo digo con mucho orgullo, y también orgullosamente miembro de la sociedad y me dedico a la salud pública desde hace más de 25 o 30 años. Voy a tratar estos 5 temas. En realidad no puedo empezar sin hablar de 2 palabras importantísimas en el título: información para la toma de decisiones, que fue como yo sinteticé el título de la invitación, un poco hablar de COVID, cómo está avanzando, hacia dónde vamos y qué sigue. La toma de decisiones es un proceso que realizan las personas cuando deben de elegir distintas opciones. Y esto puede ser trivial, pero no siempre resulta simple. Siempre estamos buscando un beneficio, pero a veces en nuestra decisión puede haber un conflicto de interés, es decir, nos preocupa más nuestra persona que los demás, consecuencias inesperadas, repercusiones negativas, daños a terceros. Es importante que en la toma de decisiones aparezca el comportamiento analítico o el razonamiento y que utilicemos la información como materia prima para poder evaluar las opciones que hay o desarrollar nuevas alternativas. Hay decisiones programadas que son continuas, hay decisiones no programadas que son extraordinarias, y ahí podría entrar todo el asunto de la pandemia. Y hay un componente que es muy común, que es la indecisión, que finalmente es lo que hace que no avance el desarrollo de las cosas. La pregunta es, ¿qué es un tomador de decisiones? Todos somos tomadores de decisiones, pero yo lo defino, el tomador de decisiones, como aquel sujeto que toma decisiones con el dinero de los demás. Es decir, asigna el dinero que no es de su propiedad a actividades que tienen que ver con el interés público. Y ahí le paro porque si no podemos hacer de esto toda una discusión. La segunda palabra es información. Información, bueno, es un conjunto organizado de datos que llevan una direccionalidad, según esta definición, hacia el conocimiento. No es un asunto numérico, matemático, sino también tiene enfoques de orden filosófico, sociales, y bueno, con toda la cibernética, pues está la ciencia de la información atrás de todo esto. Es importante considerar que el dato no es un número, el dato puede ser una imagen, son elementos que el cerebro capta sensorialmente, o instrumentos que nosotros construimos para que capten estos elementos. Por ejemplo, el termómetro capta la temperatura y lo transforma en datos a través de los grados de la escala que está utilizando. Y justamente cuando se procesan estos datos sensoriales, se construye la información y cambia el estado del conocimiento, y por eso se dice que sirven para tomar decisiones. En un proceso bastante común, se dice que los datos se procesan y generan información, y que la información se analiza para generar conocimiento. Sin embargo, también hay filósofos que dicen que el conocimiento deriva de la ignorancia. Es decir,
en la medida en que tú disminuyes la incertidumbre, vas conociendo más, y eso tiene mucho que ver con el COVID también, por eso lo menciono. Yo les digo, convencionalmente tenemos esta idea que los datos van en esa dirección, y ahora viene una provocación de mi parte en términos de este autor, Tuomi, que establece que la jerarquía convencional es que si colocamos esta gráfica en términos de la experiencia y el esfuerzo que hacemos para obtener más experiencia, la tendencia es que del dato pasamos a la información, al conocimiento, a la inteligencia y justamente a la sabiduría. Pero cuando pensamos en la era digital, yo entiendo que hay que reflexionar seriamente que hay una jerarquía invertida y que nosotros construimos datos a partir del conocimiento. Es decir, los datos surgen solo después de que tenemos información y esa información surge después de que ya tenemos conocimiento. Entonces, no quiero con esto hacer un trabalenguas ni que se me confundan mucho, pero sí decirles que la información en términos de la construcción de bases de datos y esta época del Big Data tiene que ver con la semántica de la computación que me va a permitir establecer una serie de datos que posteriormente voy a traducir en, como dice en la gráfica del lado izquierdo, en conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y fíjense ustedes que esto, desde mi punto de vista, es un punto de salida difícil, porque si yo no sabía que el COVID era lo que es ahora, que sé, yo hubiera hecho la base de datos que se utiliza de vigilancia epidemiológica diferente. Y lo que yo estoy usando es una base de datos que tomo de la experiencia de las infecciones respiratorias pasadas y además lo único que hago es hacerla crecer hacia abajo, más datos, más casos, pero no aumento los atributos, que es justamente donde está la pregunta, ¿qué sabes del COVID? Si yo utilizo la información que tengo ahora, los datos que tengo ahora, y con lo que hacemos en el AHMI, ahí está la referencia, estamos estableciendo que para fin de año habrá 2.6 millones de muertes por COVID en el mundo. Si se relajan los mandatos en los países, puede ser 1 millón más. Si se añade a los mandatos el uso del cubrebocas, puede ser 730,000 menos. Y ahí está la distribución mundial en una escala de mortalidad diaria, considerando que 8 por 1 millón es un umbral sobre el cual hay riesgo muy alto de contagio, y pues ahí se ve el efecto de la estacionalidad del invierno, que para principios de enero estaría en esa situación. Y luego, lo que yo les diría para México es que la primera causa de muerte difícilmente va a ser otra, es el COVID en 2020. Sin embargo, tengo más tiempo y voy a hablar un poco del COVID. ¿Qué se sabe sobre el virus que ocasiona el COVID? En enero de 2020 no sabíamos nada, aunque hay autores que dicen que sí, y esa es una de las interesantes controversias. Pero no teníamos ni nombre, ni sabíamos prácticamente nada. A 9 meses, yo digo que sabemos un poco más, pero seguimos con mucha incertidumbre. Y al no tener un tratamiento específico ni vacuna, le hemos dado mucha importancia a las intervenciones no farmacológicas para contener el contagio. Y esto no es nuevo, esto sí es una tradición en el manejo de epidemias, que es el asunto de la cuarentena, del distanciamiento físico. Recuerden que hay 2 tipos de epidemias, las que se transmiten por vectores y las que se transmiten por seres humanos. Las que se transmiten por vectores como el dengue, como el cólera, etcétera, pues tienen otra dinámica a las que se transmiten por humanos y sobre todo por las gotas que salen de la saliva. Entonces el distanciamiento físico juega un papel fundamental, pero cambia la forma de cómo relacionamos. Tenemos que cerrar escuelas, puertos, lugares de convivencia. Tenemos que empezar a usar el cubrebocas, que ha ganado el estatus de prenda de vestir y ha dejado de ser un objeto de protección. Y tenemos también que identificar
pues muchos elementos alrededor de la enfermedad. Aprendimos que los asintomáticos transmiten, que los presintomáticos también transmiten. Aprendimos de los niños que sí transmiten el virus. Hemos hecho como una especie de algoritmo de 80% leves, 15 hospitalizados y 5 entran a terapia intensiva. Algo que no sabíamos, y les voy a presentar algunos datos, es que la población no se recupera y empieza a aparecer una entidad que yo no sé cómo la estén manejando en su clínica ustedes, del COVID largo. Tenemos una idea de la letalidad, pero no la tenemos tan clara porque no sabemos cuántos infectados hay. Y sobre todo hay esta idea de una política paternalista, autoritaria, con inconsistencia en la comunicación. Se han creado 4 personalidades en términos, este es un resumen, en términos de las percepciones, y les recomiendo este artículo de Laxo, en donde habla de la influencia que tiene el comportamiento de las autoridades en términos de las repercusiones de la pandemia en los países. Pero yo sé que a ustedes les gusta la información científica, les gusta la evidencia. Si se meten a esta plataforma Dimensions y ponen esas palabras claves que les pongo en el recuadro, esto es lo que van a obtener. En el año 2020, 108.955 artículos publicados sobre SARS, COVID y todas las palabras claves, coronavirus, que están ahí. De salud pública solamente 22.000. La mayoría tienen que ver con las ciencias de la salud y de medicina. Pero tenemos una contraparte, que es todo lo generado por las redes sociales y la infodemia. No todo es negativo. Ya hace rato se comentaba la importancia que tiene la comunicación en redes sociales, el Facebook, para favorecer este tipo de conferencias, pero por otro lado hay referencias muy claras como este grupo muy influyente de McGill, que establece que esta infodemia ha ido acompañada justamente de información muy errónea que proviene de Twitter y que distorsiona mucho las percepciones de las personas y que además afecta el cumplimiento del distanciamiento, del uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. Esta exuberancia de datos tiene que ver también con la información. Yo sé que también les gusta la estadística y ahí les pongo una retahíla de ligas y creo que me vi corto, hay muchísimas más y es muy interesante ver que a nivel internacional, desde el primer día la Universidad Hopkins empezó a producir, a nivel nacional es impresionante, sobre todo para los que les gusta revisar algunas fuentes, la que está ahí de la UNAM es muy buena y voy a hacer un pequeño comercial de esa. Y luego las proyecciones, bueno, pues me atreví a poner la de nosotros. Hay también como de algunos individuos que tienen sus propias ligas y que promueven la información. Este es de hoy en la mañana. Tiene dos repercusiones, yo creo que todo el mundo la conoce. La primera es de que Estados Unidos rebasó las 200,000 muertes. Esa es la primera, el día de hoy. Y la segunda es que, bueno, pues ahí estamos en el 7º lugar en casos y en el 4º lugar en defunciones. Esa es la fuente, digamos, que nutre a muchas decisiones. También está esta fuente en México. Muchos siguen y han tenido la paciencia de ver, este es del día 21, ya habría que poner 205 vespertinas y 30 matutinas. Se me ocurrió hacer una suma, 234 horas, son como que 29 jornadas laborables, es poco más de un mes, da más de tiempo completo de trabajo, y si juntan todas la información que han producido, es más de 1 gigabyte de presentaciones y de facsimilares, y ahí nos podemos enterar también de qué está pasando. Este es el portal de la UNAM que les recomiendo mucho por 2 razones. La primera, porque es orgullosamente Puma, y la segunda, porque responde a una iniciativa individual, que a mí me interesa mucho. Es decir, tenemos por un lado el semáforo, que tiene una visualización para políticos, para decisores, para dueños de negocios,
perdón, y tenemos esta que es para las personas. Con 5 preguntas, ahí dice indicadores. ¿Está aumentando o disminuyendo en tu municipio? Imagínate que quieres salir a la calle. ¿Se está recuperando más gente de la que se enferma? ¿Está aumentando o disminuyendo la proporción que requieren de hospitalización? ¿Está aumentando el porcentaje de pruebas que resultan positivas? De verdad que es muy útil esta, y mis respetos para este grupo de autores. No veo, en el buen sentido de la palabra, no se me vayan a sentir médicos o epidemiólogos, veo gente interesada en difundir, y nosotros somos los usuarios, pero como muchos otros usuarios que hay, muy recomendable. También, si se utiliza la información o si no se utiliza, de todas maneras hay percepciones. Y las percepciones son datos que tenemos que entender, porque la población se expresa. Mitofsky, puse Mitofsky por poner algunas. Hay muchas agencias. Ellos hacen una encuesta mensual. Esta es la número 33 del 21. No creo que dos por mes. Y ellos por teléfono encuestan a 1000 personas. Y aquí hay algunas conclusiones, ¿no? El miedo a contagiarse, de febrero a septiembre aumentó de 43 a 79. El mucho miedo a morir, de 35 a 67. Cada vez más entrevistados consideran estar cerca de alguien con COVID. Era 13% en febrero y ahora es casi 70%. Sigue aumentando el número de conocidos infectados. 86% conoce alguna persona contagiada y 70% a alguien que murió. La confianza a lo que dice el gobierno está dividida, y mucha afectación, muchísima afectación económica. Una pregunta que quiero resaltar, bueno, si se demostrara que hubiera podido tener menos repercusiones, o las repercusiones que tiene, ¿cuál es la razón? Y hay una sensación de autoculpa. A pesar de que disminuye en el tiempo, hay una sensación de que somos responsables de lo que está sucediendo, lo cual habla de que algunas acciones pueden ser más o menos bien orientadas. ¿Cómo está avanzando la epidemia? Y les pongo a lo que les gusta a los epidemiólogos, a los salubristas, a los que nos gusta conversar con las gráficas. Yo les digo a mis alumnos, para poder entender lo que los datos te están diciendo, pues hazles preguntas. ¿Qué nos están queriendo decir estas curvas? Y ahí están las curvas de casos y de funciones derivadas de la información que se publica en México. Y las primeras conclusiones es que las cifras reportadas no coinciden con las ocurridas. Es decir, una cosa es lo que se dice que pasó ese día y otra cosa es lo que ocurrió ese día. Y espero que esto les quede claro, porque genera mucha confusión. El desfase es de 2 a 3 semanas, de 2 semanas en casos y de 3 hasta 4 semanas en defunciones. Ustedes pueden ver en la curva de abajo cómo las defunciones ocurridas tienen una tendencia mucho más parsimónica que las que están cambiando, porque ahí están los fines de semana. ¿Y por qué pasa eso? Porque el rezago se debe al reporte de laboratorio, porque nosotros estamos restringidos a que cuando pasa por laboratorio es positivo, entonces entra esta estadística. La Secretaría de Salud usa la fecha de ocurrencia para medir la epidemia, pero los países nos ven con la reportada. Esto es lo que está aquí del lado derecho. Si ustedes van a Our World in Data, que es una de las fuentes de más reputación, lo que ven para México es esto, que es justamente lo que está en azul, o en muertes también lo que está en azul. Entonces, desde afuera no nos ven como nos vemos nosotros desde adentro. ¿Eso es bueno o es malo? Piénsenlo. Esta es otra manera de ver gráficamente. A los epidemiólogos les gusta separar el tiempo en semanas, no nada más en días o en años. Y cuando vemos las semanas epidemiológicas de la 12, cuando un poquito después de que empieza la epidemia hasta la 38, que es la semana anterior, lo que vemos aquí es que lo que se ha observado, lo que se reportó, fue menos que lo que se observó antes. Y llega un momento en que se invierten. Y eso es justamente el desfase. Si pusiéramos esta gráfica cuando estábamos en la semana 18, pues hubiera sido diferente a como está ahora. Y vean ustedes también la mortalidad. Entonces, la mortalidad ocurrida es mucho más alta que la que se reportó en esas fechas, pero cuando la vemos ahora, pues estamos bien rezagados. Y entonces,
pues no podemos hablar de tendencias con precisión a menos de que cortemos y nada más reporte hasta la semana 36 y empiece a hacer algunos artificios. ¿Qué más nos dicen las cifras? Entonces, esto yo lo bajé del del 21 de septiembre, hace 2 días, donde se reportaron 1.589.000 personas estudiadas, 38% de positividad a la semana 37 y las cifras de negativos. Todo esto, si ustedes manejan las bases de datos, la pueden reproducir sin ningún problema, es completamente transparente. ¿Qué nos dicen estas cifras? Primero, que solo se han estudiado 1.6 millones de mexicanos y somos 128. Entonces, como que nos falta, ¿no? No sabemos, ni estos representan, estos están sesgados a los que han salido positivos. La OMS recomienda que por cada confirmado haya 10 negativos y nosotros tenemos 1 a 1. Vean, 813 versus 700,000, poquito más. 43.9 son positivos para ese día. Para la semana 37 son 38%. La OMS recomienda 5. 2.3 pruebas por caso, la OMS recomienda de 10 a 30. Somos el 4º lugar, ya lo habíamos dicho, el 7º, y pues estamos en el lugar 57 de los países que tienen más de 1 millón de pruebas, y en el lugar 43 de 156 que tienen tasa de 1 millón. Vamos a aclarar algunas definiciones que seguramente ya se les han cruzado en la mente. Hablan de casos incidentes, de personas recuperadas. Según esto, 72% están recuperados, murieron 10%, tenemos 14 pendientes y tenemos un número de activos. Primero, estamos reportando la semana 37, o sea, lo que pasó del 6 al 12 de septiembre, aunque hoy sea 23. ¿Cómo se calculan los estimados? No sé si ustedes sepan. ¿Qué quiere decir recuperar? Y me voy a meter más en esto porque es más médico. De acuerdo con el lineamiento estandarizado publicado en agosto de 2020 por la Secretaría de Salud y el Gobierno de México, está la aguilita, se considera como paciente recuperado aquel confirmado, en el cual hayan transcurrido 14 días a partir del inicio de sus síntomas y que no hubiera fallecido. O sea, como dirían en mi casa, si no te moriste, estás recuperado después de 14 días. Hombre, yo creo que comprar esa definición clínicamente es muy difícil. Es una definición estadística, por supuesto. Dio positivo y es dado de alta después de 14 días que inició los síntomas. El sitio de la UNAM nos da esta definición que me parece interesante. Casos recuperados netos. Y nos hace una métrica. Nos dice, mira, el verde se está recuperando más gente que la que se enferma. Te está dando una idea de que vamos bien. El rojo se está enfermando más de los que se recuperan, o sea, tienes el lado opuesto. Y ahí vemos la distribución en el mapa. Luego te dice, no vamos a considerar la última semana porque no son definitivos, porque me los va a cambiar la Dirección General de Epidemiología, y además pues me refiero a la penúltima semana. ¿Qué pasa si nosotros después de 4 a 5 semanas de haber estado enfermo, le preguntamos a una persona, oye, ¿puedes hacer, les presento este algoritmo publicado por Clock y colaboradores en el Journal de Europeo de Enfermedades Respiratorias? Oye, ¿puedes hacer lo que hacías antes de estar enfermo? Y si te dice que no, pues inmediatamente te clasifico como que tienes problemas después de 4 semanas. No necesito hacerte el análisis para decir, oye, volviste a salir positivo, tienes anticuerpos, estoy haciendo clínica. Pero me dice que sí, que sí puede hacer las cosas. Le dice, oye, pero ¿cómo te sientes? ¿Te estás desempeñando como siempre lo habías hecho? ¿O no lo puedes hacer? Te dice, no lo puedo hacer, pues tienes una disfunción moderada. Estás teniendo depresión, ansiedad, si te dice que sí, pues necesitas reducir tus labores cotidianas. Si te dice que no estás en el caso de recuperado, ¿sabemos esto? A lo mejor lo sabemos en nuestra consulta,
pero no hacemos estadística de nuestra consulta privada. Ni estamos pensando en esto cuando hablamos de las estadísticas, porque ¿de qué hablamos? Del caso incidente, el nuevo, y el que se murió, y el que está en el hospital, y que se le pusieron el ventilador. Oye, mi hermano, pero la gente, y ustedes lo han visto anecdóticamente, la gente no se siente igual. La gente se siente diferente. Y no estamos incorporando eso. No medimos lo que no vemos. Y no actuamos donde no medimos y no vemos. Vamos a incorporar otra variable que es la edad. La edad está en el eje de las X, los números están en el eje de las Y. Entonces vemos en la gráfica del lado izquierdo que los casos de los hombres tienen un comportamiento similar al de las mujeres hasta cierta edad y después se empieza a separar y hay más casos en hombres que en mujeres, siendo que la media es el promedio de edad en que suceden los casos en las mujeres es un poco más jóvenes que en los hombres. Y la mediana quiere decir la mitad de todos los casos sucede a los 42 años y en el caso de los hombres a los 44. Las mujeres han acumulado 346,000 casos y tienen una tasa de 514. Los hombres han acumulado 335,000 casos con una tasa de 582. El riesgo pues, es parecido. Si nos vamos a las defunciones, aquí sí vemos una diferencia. En las mujeres y los hombres creo que están al revés. Aquí son más muertes por hombres que por mujeres. Igual acá, el doctor Lozano se equivocó. Entonces, el azul es las mujeres, el naranja son los hombres. Y lo que podemos ver es que los hombres mueren más jóvenes que las mujeres, pero tienen un riesgo de morir mucho más alto que las mujeres. Este riesgo es de casi 2 veces. Y este riesgo se ve prácticamente en las edades productivas. Cuando son jóvenes, menores de 28 años, es muy similar. Cuando pasan de los 92 años es muy similar. Pero cuando no sucede eso, aquí vemos que es mayor el riesgo de morir en los hombres que en las mujeres en edades productivas. Les voy a poner otro indicador. Y entonces, aquí está la mortalidad, igual están equivocadas los colores, los hombres son los naranjas, las mujeres son los azules. La mortalidad, la letalidad en hombres está aquí arriba, la letalidad en mujeres está aquí abajo. Lo que vemos es que el riesgo de morir en un niño o en una niña o un niño de 0 años es el mismo que a los 40 años. ¿Sí? Esto es importante porque este grupo nos cuesta trabajo estudiarlo, porque tiene menos mortalidad, pero es el grupo que tiene más infecciones cuando le calculo el inverso. Estos son más transmisores que estos, y estos son los que sufren más la transmisión que los jóvenes. Pero los jóvenes son un grupo muy importante en el COVID en México. Y aquí lo demostramos, miren, los casos, este es el promedio de edad en términos de las semanas epidemiológicas y son 3 áreas, en azul está la República Mexicana, aquí está la Ciudad de México en naranja y Tabasco en verde. Entonces, cómo va bajando el promedio de edad y cómo va aumentando el promedio de edad en las muertes. Pero el promedio de edad estaba en 48 años y está bajando a 42, es decir, se va rejuveneciendo los casos y eso nos trae una consecuencia importante en términos del contagio del virus. Esto que es típico de salubristas o epidemiólogos, una tabla llena de números. Yo le puse colores para ayudar y ustedes lo pueden leer de manera horizontal. Son las edades. Aquí estamos las muertes no hospitalarias, los pacientes que murieron sin llegar al hospital. Aquí están los estados ordenados por alfabeto. Al final está el promedio nacional y los colores están organizados de manera vertical. Entonces, primera conclusión, en Tabasco algo está mal.
ustedes pueden ver que el riesgo de morir fuera del hospital es muy alto en comparación con el resto del país. Esa es la primera conclusión. Vamos a ver qué pasa. Bien, el promedio nacional es 6.5. Tlaxcala está por arriba del promedio nacional, Nuevo León, Ciudad de México, pero es muy alta la relación de Tabasco. Si ponemos la hospitalaria, vamos a ver que la relación es 50 contra 6 la tasa, es decir, pues más o menos 9 veces más muertes hospitalarias que fuera del hospital. Pero cuando vemos algunos lugares como Tabasco, tiene 76 versus 27, 3 veces. Entonces es muy alta esta. No es que la hospitalaria sea alta, aunque dentro del patrón es de las más altas, pero aquí entra Quintana Roo, entra Baja California. Esto ayuda. Vean, la Ciudad de México tiene un promedio muy alto al ver todas las edades, pero sobre todo en los mayores, la Ciudad de México no tiene tan alto el promedio. Vamos a dejar a la edad y vamos a entrar al futuro. Nosotros en AHMI tenemos 3 escenarios, porque no nos gusta nada más proyectar. Fíjense que nosotros entramos a este juego de las proyecciones cuando el hospital de Seattle nos dijo, de la universidad, nos dijo, oigan, ayúdenos a hacer la predicción del número de camas, porque pues aquí fue el primer caso y esto se va a poner difícil. Y empezamos con eso, nos fuimos al país, y después nos seguimos ya tenemos el mundo, y hemos hecho estas proyecciones ya no nada más de camas que se necesitan, o ventiladores, o respiradores, sino también hemos hecho proyecciones de muerte, sobre todo para ver cómo hacer la apertura, que es otro tema que ya no toqué, la apertura. Pero hay 3 escenarios: una relajación progresiva, es el peor; una proyección, vamos a decir, promedio, donde creemos probable que ocurra una mortalidad de 8 por 1000 y entonces se recomienda una reimposición de mandatos, y a la anterior se le suma el uso de cubrebocas, y ahí está la tendencia, el resultado que hay para México. Les voy a presentar, estamos estimando 139,000, casi 140,000 muertes a fin de año, al 1 de enero. Les voy a presentar 2 cuadros nada más de proyecciones. Primero les quiero dejar muy claro que no es lo mismo caso positivo que caso infectado. Espero que eso les quede claro, porque a veces se dice que la incidencia es de casos positivos. No es cierto. Muchos infectados no son registrados como positivos. Los infectados se conocen a través de las encuestas serológicas, midiendo anticuerpos en la población, o también se pueden calcular utilizando el modelo que mide la epidemia, ¿sí? Donde se calculan los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Estos son los resultados que tenemos para la proyección que hicimos al 21 de septiembre en el caso de México. Y aquí tenemos lo que se está viviendo actualmente, los diferentes escenarios. El peor está acá arriba, ¿sí? Con los infectados diarios. Este verde es el que esperaríamos, este es el que esperaríamos, y este es con el uso de cubrebocas. Ahí tenemos la proporción de infectados. Estimamos que más del 40% de los infectados en la Ciudad de México, más del 40% de la población está infectada en la Ciudad de México. Y esto se mete con el concepto de inmunidad de colectivo, inmunidad de grupo, que esto también compite con el asunto de la vacunación. Otra discusión que no voy a poder abordar por falta de tiempo. Si nosotros vemos los infectados ya no en el 14 de septiembre, sino al 1 de enero, pues muchos estados van a tener una proporción mayor al 30%. Estamos hablando de que el promedio nacional va a andar alrededor del 35%. Está en discusión si entre el 40 y el 60% se consigue el número umbral de la inmunidad colectiva. Eso daría consecuencia también cuestiones relacionadas con la política de vacunación. La mortalidad a fin de año, estamos estimando 140,000 muertes en un escenario normal, muy parecido al escenario del uso de cubrebocas, y una diferencia muy grande en términos de la relajación. O sea, si empezamos a abrir la economía, a hacer estos semáforos verdes, pues a lo mejor nos vamos a ir hacia la línea rosa que se ve en esta proyección, que a finales del año, pues tendremos en Baja California, Sonora, en Coahuila, en toda esta franja de Oaxaca, Veracruz,
Puebla, Hidalgo, pues una mortalidad por arriba de 8. Y lo que les había presentado al principio. ¿Qué sigue? Bueno, que no estamos haciendo bien las cuentas. Eso sigue. Hemos estado midiendo éxito o fracaso con defunciones y hospitalizaciones. Y yo les presenté el caso de los casos leves, recuperados, que espero les haya dejado la idea de las vidas cambiadas, porque no puede ser que sigamos nada más hablando de los extremos. También este asunto de la mortalidad en exceso que se tiene que incorporar al reporte de la estadística y no ser esporádico, en términos de las que son directamente COVID y las que están asociadas y directamente con COVID. Y ahí están las consecuencias, que también pueden ser no letales. Ya está demostrada la caída de la cobertura de vacunación, no hay duda. Cayó, hay una publicación que sacamos hace poco que se regresaron 25 años, ¿sí? En 25 semanas de epidemia, particularmente en la triple, en el mundo. Problemas de salud mental que tenemos que seguir trabajando, el asunto de las necesidades no satisfechas, el incremento de embarazo no deseado, la falta de acceso a anticonceptivos, el asunto de los tratamientos crónicos que se ha hablado mucho, sobre todo de pacientes con cáncer, y los problemas de emergencia. Sabemos poco de esto y tenemos que seguir cuantificando las pérdidas. La comisión COVID-19, formada por un grupo de personas de la sociedad civil, que fue convocada por la revista Lancet, hace una recomendación a los participantes de la quinta sesión de Naciones Unidas sobre el COVID. Y es muy interesante este documento, se los recomiendo, porque como acciones prioritarias pone 10, yo nada más caracterizo algunas. El asunto de conocer mejor los orígenes del virus, sin estas cuestiones de agendas geopolíticas, promover las intervenciones no farmacológicas, se las voy a detallar en la que sigue, utilizar políticas basadas en la ciencia y disminuir los objetivos políticos. Muchos países están en campañas electorales y eso ensombrece. Los datos oportunos y consistentes, hablamos de eso bastante. El asunto de acceso a herramientas para combatir el COVID y sobre todo proteger a los grupos vulnerables, y yo añadiría a los actualmente ya vulnerados por la epidemia y por la desigualdad en el país. Este es un inventario que ellos hacen de 17 intervenciones no farmacéuticas. En primer lugar está el uso del cubreboca, todos los asuntos de higiene personal, distanciamiento físico y algunas cuestiones relacionadas con pruebas rápidas, cuarentenas, asuntos relacionados con escolaridad, con lugares de trabajo, etcétera. Les recomiendo, ahí está la portada de la publicación. Es una publicación larga, trae 149 referencias, que eso le da mucha riqueza. Y también Naciones Unidas, con motivo de la asamblea, saca este posicionamiento en términos de salvar vidas, proteger sociedades y una mejor recuperación en términos de la respuesta al COVID-19. ¿Qué quiere saber la población? La población quiere saber cuándo sale cuándo sale la vacuna y cuándo se empezará la vacunación. Y la respuesta es imprecisa, pero sí no consideramos que antes del primer trimestre de 2021 estará disponible. La sociedad se pregunta si existe un tratamiento adecuado, si sirve el semáforo o si sirven más estas cuestiones individuales. ¿Cuántos meses más estaremos confinados? ¿Cuándo regresan los niños? Son preguntas muy difíciles de responder. ¿Y cómo vamos a lograr un equilibrio entre economía y salud pública? Porque a mayor movilidad, la economía se mueve, pero también aumentan los contagios. Y a menor movilidad, se daña la economía, pero se ayuda a la salud pública. No podemos estar paralizados. Esto tenemos que seguirlo moviendo y no es un desafío fácil.
concluyo diciendo que si funcionó hace 100 años, ¿por qué ahora no? Y es una cultura que tenemos que trabajar y que lo estamos haciendo con la sociedad civil y con muchos participantes para que esto tenga un feliz puerto. Les agradezco mucho el favor de su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Lozano. Para ser ágil esta segunda parte del webinario, yo voy a hacer algunos comentarios, algunas aseveraciones y usted nos responde si está de acuerdo, si no está de acuerdo y si quiere hacer algún comentario rápido que apoye o no el acuerdo. Pero lo que está claro es que hoy día la información que se produce en el mundo forma parte importante en la toma de decisiones, ya sea a nivel de pues, las instancias políticas, gubernamentales, los médicos en su actuar clínico, las recomendaciones en salud pública, en educación y en económicos, por supuesto, y que la calidad de esta información es muy importante para esas decisiones. Yo, desde el principio que supe que iba a comentar este tema, pues me emocioné mucho porque yo soy un fan del desarrollo de la competencia de toma de decisiones en médicos y me he dedicado los últimos años de mi vida a entrenar, a desarrollar metodologías para que los médicos aprendan a tomar decisiones en las escuelas de medicina. Entonces, ha sido una observación desde hace varios años sobre la necesidad, y ese es el primer comentario, de poder contar con sistemas y registros en salud universales, nacionales, que sean para todos, tanto para el sistema público como privado, llámese expedientes electrónicos, por ejemplo, que nos permitan tener bases de datos confiables. ¿Qué opina al respecto? Gracias, doctor. Muy rápido, mire, los registros individuales electrónicos, a mi opinión, tienen como función principal ayudar a los médicos, a las doctoras, a las enfermeras, a personal de salud a mejorar su desempeño. Y como asunto secundario, lo administrativo. Los médicos no son recolectores de datos. Los médicos son los trabajadores de la salud, tienen que hacer su trabajo con la mejor posibilidad del registro. Sin embargo, bueno, a veces las aseguradoras les dan más importancia a eso, las áreas administrativas, etcétera. Yo sí tendría mucho cuidado en juntarlo, pero soy un apoyador total del registro de los expedientes clínicos electrónicos. Ok. La explosión en la producción de información en revistas y artículos publicados que ha habido en el último año sobre el tema COVID, de pronto rebasó nuestra capacidad incluso de manejo y de análisis de la información a nivel individual. Es gracias a colectivos como el que mencionó durante su conferencia que se han hecho sus análisis y las recomendaciones a nivel de salud pública en el mundo. Pero entre estos artículos que se han estado publicando ha habido un sinnúmero de print ahead o de publicaciones rápidas que luego incluso algunas han sido retiradas. ¿Qué opina al respecto? El desconocimiento que existía de la enfermedad, de su evolución, de su manejo, promovió el que se propagara este tipo de trabajos. No lo dije ahí, yo nada más puse los artículos, pero hay en forma de preprint o no publicados, pero que están en forma electrónica, más de 40,000. Eso llevaría la cifra casi a 150,000. El hecho de que haya una cantidad que tengan que retirar porque los revisores cometieron una decisión tibia o simplemente no hicieron una revisión adecuada, yo no lo veo como algo extraordinario o negativo. Sucede y no es la regla. La mayoría están siendo muy serios y yo le puedo decir que tenemos nosotros un artículo que ya tiene 6 semanas en Lancet sobre uso de cubrebocas y nada más no pasamos la revisión.
Entonces también no es un asunto de que están de manera, los revisores están de jueces fáciles. No. Ok, excelente. También tomando en cuenta su importante recomendación sobre el uso de las mascarillas, ¿será que este no debe ser un nuevo indicador a medir? Es decir, tal vez desde algunas cámaras en transportes públicos, en lugares de alta concurrencia, puede empezarse a medir qué tanto se utiliza la mascarilla en las ciudades, esto como un indicador de un plazo más corto que la hospitalización o la defunción. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es Yo, posible? yo pienso que es necesario ese indicador, sin embargo hay que aprender a medirlo porque si uno pregunta, oye, cuando sales de casa usas el cubreboca, pues la respuesta es sí, en un 90-95%. La siguiente pregunta es un poquito más específica, oye, pero lo usas en lugares cerrados, ¿por cuánto tiempo lo usas? Y empezamos a construir un algoritmo y eso baja al 50% y luego le preguntas, oye, a los demás, oye, y tú ves que toda la gente lo traiga bien puesto, o ves que lo trae medio chueco, y entonces ya bajamos al 20, y de un 90 al 20, tenemos que medirlo bien, pero yo estoy completamente de acuerdo que hay que sumarlo, y hay mucha capacidad con las aplicaciones que existen actualmente para hacerlo seriamente. Sí, me pareció un tema muy importante porque ante la demostración cada día más sólida de la evidencia en el uso del cubrebocas, que puede contrarrestar incluso las aperturas económicas, pues yo creo que ese es el indicador que hay que poner de frente, que hay que poner en primer plano y del que tenemos que hablar más, porque sería el principal esfuerzo social a nivel mundial que tendríamos que estar haciendo. Ya el día de ayer algunos países como Inglaterra, también a principios de semana reportaba España, ¿no? Que están dando atrás a las reaperturas que han estado realizando, tanto de manera económica como escolar. Entonces, el uso de cubreboca tendría que estar siendo un factor o un indicador mucho más sensible para la toma de decisiones en salud. El Perdón, otro, doctor Esperón, sí, déjeme añadir algo, porque la evidencia también ha mostrado que estamos con un elemento incompleto o equivocado sobre el distanciamiento. Es decir, la física aplicada ha estudiado que las partículas del tamaño del virus pueden permanecer en el aire más de 30 minutos o incluso pueden viajar más de 2 metros. Y nosotros seguimos con estos dos principios desde febrero. No son malos. En febrero sabíamos muy poco, pero lo que sí les puedo decir es que la evidencia no se está ciclando como se debiera ciclar en términos de las decisiones. Perdón. sí, claro. Gracias por el comentario. El otro tema que llama la atención es el de la infodemia. Es cierto que ha habido mucha información sobre COVID y las medidas para contrarrestar su contagio, pero también ha existido una gran cantidad de información, incluso de grupos que al parecer intencionalmente han metido información pues poco cierta, ¿no? Sobre el uso de algunas sustancias para la cura del COVID o desacreditando el uso de la mascarilla o anticipando incluso la liberación de la vacuna, etcétera, que han llenado los titulares de muchos medios de comunicación y que esto termina confundiendo a la gente. ¿Qué estrategia de salud pública recomendaría usted para contrarrestar esta infodemia que nos ha invadido en forma, pues no siempre tan positiva? Doctor Esperón, es la pregunta de los 100 millones. Mire, las redes sociales, más que darnos información, nos generan sentimientos y nos captan sentimientos. Es decir, el like es un sentimiento. Hay tecnología que permite a través de los likes establecer patrones sociales, al grado de que está el ejemplo de Cambridge Analytica, que a través de ese uso de Facebook y de la información de Facebook y de la construcción de personalidades pudieron orientar votos para las elecciones en los Estados Unidos, en Reino Unido, en Trinidad y Tobago.
Entonces, por supuesto que generan sentimientos, y si hay un tweet que lleva un sentido, más que informarme, me está generando un sentimiento de rechazo, de apego, y después hablamos de que se polariza la sociedad, pero en realidad las redes están generándome sentimientos, no me están informando. La gente queremos información, a lo mejor somos menos los que queremos información que los que queremos entrar en esta dinámica de que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado y la salud pública tiene que entender mejor el uso de estas herramientas para promover la promoción de la salud y la prevención. Entonces, yo creo que lo tenemos que estudiar y hay grupos en el área de promoción a la salud, en la Secretaría de Salud y en otras universidades que lo están haciendo, pero es un tema, como le digo, le di una interpretación personal, pero los invito a verlo de Cambridge Analytica como el mejor ejemplo de lo que se puede hacer con las redes sociales, negativamente. Definitivo. ¿Será que entonces las redes sociales empiezan a jugar un factor que debemos de considerar en la educación en salud, desde incluso como el trabajo que hacemos los médicos en los consultorios, trabajando con la educación del paciente, empieza a ser un tema relevante, el del manejo de la información sobre las distintas enfermedades? Digo, no solo sobre COVID. Ahora COVID nos ha puesto en esta encrucijada, pero tal vez debe ser un tema que empecemos a manejar en la parte de promoción y educación para la salud. La medicina privada aprovechó esta oportunidad para incrementar la telemedicina, para incrementar la consulta a distancia, para mejorar su relación médico-paciente, a pesar de que había un conocimiento que se iba acumulando, no un conocimiento final. El sistema público no, el sistema público siguió en su rutina de esperar a que llegara la gente, pero la gente estaba asustada de ir porque se podía contagiar y entonces de repente se volvió como un área no esencial, cuando en realidad la medicina privada, y se lo digo por colegas médicos con los cuales tengo comunicación, funcionó. Entonces, ese aspecto también tiene que ver con la educación para la salud, si identificamos esas fuentes positivas de información. Si yo recibo algo de la UNAM, de la Facultad de Medicina, por supuesto que lo leo con mucho cuidado. Si trae ahí un tweet o un mensaje con un seudónimo, pues son de los que se desechan, ¿no? Y finalmente, ya estamos sobre el tiempo y sería el último comentario. Dentro de la información que hoy nos pudo presentar, se observa estos grupos jóvenes como grupos de riesgo de contagio, dado que aunque ellos no tienen, no son los que más importantemente aparezcan en las cifras de difusión, sino que ahí son otros grupos, pero sí son los de mayor contagio. Y esta información para las decisiones de política pública, en cuanto, por ejemplo, el regreso a las escuelas, en el caso de la formación médica, que es de nuestro interés, ¿cuál sería su opinión o su comentario? También al regreso a hospitales, por ejemplo. Mire, yo creo que los jóvenes son un papel central en la epidemia y lo último que debemos de hacer es regañarlos, culparlos, hacerlos sentir los responsables de que esto está aumentando por ellos, ¿no? En realidad, sí hay una sensación diferente, necesitamos entender mejor lo que significa el encierro para un mayor de 65 años, para un joven de 20. Necesitamos entender el anuncio de las aperturas de los gimnasios, de los bares para personas más jóvenes y que para otras. Pero por otro lado, a mí me parece que son los mejores conductores de conductas positivas si lo sabemos orientar. Y yo creo que en ese sentido hemos hecho un mito de que no son sujetos que se van a enfermar y que van a morir, sino son sujetos que tienen rápidamente la generación de anticuerpos, y a lo mejor es cierto, pero el problema es que entonces se minimiza y se distorsiona el mensaje. El regreso a clases es otra discusión, porque nuevamente yo les planteo, en el riesgo individual, todos los días cuando salimos de casa, sabemos que corremos un riesgo de que pues pase un accidente, de que haya un atropellamiento, de que desafortunadamente caigamos en un asunto de violencia. Cuando
contraer COVID es superior ese riesgo, a lo mejor yo tengo que pensar si salgo o no salgo. Si contraer COVID es menor que ese riesgo, a lo mejor puedo conducirme, porque eso lo hago todos los días. ¿Qué sucede en el caso de los preescolares que van a las guarderías? ¿Qué sucede en el caso de los escolares de la primaria? Pues es nuevamente esa valoración de riesgo que no se está atreviendo a hacer la autoridad, sino que está generando esquemas muy globales. Y todo esto tiene que ser ya más parcializado por grupos de edad, por áreas geográficas, y tratar de establecer un diálogo más que involucre más a la población. Es decir, si yo me manejo en que se abren las guarderías o se cierran las guarderías en un decreto nacional, pues es muy diferente en cada uno de los lugares. Entonces sí se necesita una conjunción de la autoridad federal, que tiene su papel, pero de autoridades locales y sobre todo de la sociedad civil. El uso de cubreboca, la sociedad civil es el instrumento más importante, y yo creo que en ese sentido vamos a avanzar más rápido si nos logramos poner de acuerdo y poner incentivos más favorables. En términos del tiempo, yo sigo a sus órdenes, lo que ustedes indiquen. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta que habla sobre el manejo de la información, su producción, su registro. Es un tema ético. ¿Qué opina, doctor? Por supuesto que es un tema ético. La información es un bien público. El bien público, por definición, no le pertenece a un individuo, le pertenece a todos los contribuyentes. El hecho de no compartir la información es un problema ético. El hecho de que alguien esté utilizando la información y se esté esperando para hacer una publicación personal no es un asunto ético. Y por otro lado, el poner la información los datos a disposición de la población enriquece. La sociedad que decía información es poder es una sociedad industrializada que ya superamos. Vivimos en la sociedad de la información, en donde el poder te lo da el compartir, la fuerza te la da la capacidad de tu nodo para distribuir lo que estás recibiendo. Y en ese sentido, sí es un asunto ético. Yo lo que he aprendido en la vida es que atrás de la producción de información hay mucho trabajo social acumulado, pero tenemos que orientarlo muy bien. Mucha gente participa produciendo información, pero por otro lado tenemos que primero respetar eso, y eso también es ético, y en segundo lugar darle un uso apropiado para el beneficio de los que la están produciendo, que en este caso son los contribuyentes. Muchas gracias. El otro tema es, en esto de la producción y registro de la información para la toma de decisiones, es pues precisamente los problemas de subregistro que pueden haber, que pueden trastornar o hacernos difícil de entender cómo se están comportando los datos frente a lo que sucede en nuestro entorno. Esto en medicina es como cuando un laboratorio te dice una cosa, pero clínicamente al paciente lo ves en otro estado, ¿no? Entonces, ¿qué podría opinar sobre estos registros en respecto a la mortalidad de la población de personal de salud, por ejemplo, que han salido muy elevadas en relación a otros países? ¿Usted cree que sea un tema de registro de información o cree que sea un reflejo fiel de la realidad? Mire, los sistemas de información son cajas de resonancia de los fenómenos sociales. O sea, es muy claro que el sistema de salud se fue adecuando a la epidemia, no estaba preparado. O sea, nos pueden decir que lo sabían y que estaban preparados, y no necesitamos que nos cuenten esa historia, porque la narrativa que traemos es que sí los tomó por sorpresa, sí tuvieron que tomar muchas medidas. Si el sistema de salud tiene ese problema, el sistema de información es una caja de resonancia, también lo tiene. Ahora, como yo le decía al principio, si yo conceptualmente pienso que el coronavirus es una gripa o el coronavirus es igual que lo que yo sabía de H1N1, pues no está mal si así pienso
al principio de la epidemia, pero no puedo mantener ese pensamiento por 9 meses. Y el sistema de información no ha cambiado. O sea, no se ha adecuado al conocimiento que hemos aprendido y que debiera de hacerlo, no superponiéndose al que existe, sino tratando de ir enriqueciendo. Entonces, ¿qué significa subregistro? Bueno, subregistro significa que yo no incorporo a mis elementos administrativos lo que está sucediendo. ¿Por qué no lo incorporo? Pues puede ser por un sesgo de observación, puede ser por un sesgo de omisión voluntario, puede ser por un sesgo de selección de que las personas no están llegando. Por supuesto que hay subregistro y la mejor manera de saber esa dimensión es comparándolo con lo que sucedió otros años. Y esa diferencia, que es muy intuitiva, pero que te da una idea, empieza a informarte qué tan grande es la dimensión del subregistro. Pero de ahí tienes que pasar a dimensionarla en términos de edades, en términos de causas, porque no todo eso es COVID. Algunos analistas han dicho, oye, es que tenemos 200 muertes más por COVID. No. Una proporción, a lo mejor importante, no sabemos, es COVID, pero hay otra proporción que no tiene que ver con COVID, que son las causas que indirectamente está ocasionando. No creo que haya un país que tenga un registro completo, pero todos están haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que México está en el estándar de los países de ingresos medios, con sus políticas de transparencia, poniendo datos a disponibilidad de la población. No nos podemos quejar, pero como yo les decía, es insuficiente. Necesitamos mucho más información y más acuciosamente recogida para poder entonces mejorar tanto las decisiones colectivas como las individuales. Muchísimas gracias, doctor, por la gentileza de su tiempo. No tengo nada más que agradecerle profundamente a nombre de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública su contribución al conocimiento en este webinar denominado Salud Pública y COVID-19, el manejo de la información para las decisiones de salud. Muchas gracias, doctor, nuevamente a nombre de las dos asociaciones. Invitamos a todos nuestros asistentes a seguirnos acompañando en esta serie de webinars denominado Mitos y Realidades Salud Pública y COVID-19, dónde estamos y hacia dónde vamos, y que seguirá el próximo viernes con el webinar Distanciamiento, mascarillas, pruebas y trazamiento de casos, que dice la evidencia, que dictará el doctor Jesús Felipe González Roldán y que comentará el doctor Luis Felipe Abreu Hernández. El próximo miércoles también tendremos el tema mitos y realidades de la carrera por la vacuna COVID-19, que dictará el doctor Miguel Betancourt Cravioto y que comentará la doctora María Emma Quiñones Ortiz. Y cerraremos el viernes 2 de octubre con el tema COVID-19 y su impacto social en 2021, que esperar, dictado por la licenciada Tricia Herrera Navas y que comentará el doctor René Crocker Sagastume. De nueva cuenta agradecemos a todos y a todas que nos hayan acompañado esta mañana y también les invitamos a inscribirse a nuestro congreso virtual, que hoy es el último día para inscribirse en www.anfem.edu.mx. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Lozano, por su amabilidad y su disposición de tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.